Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es palabra de Dios. Hermanos, esta escena que Lucas describe en su Evangelio es uno de los pasajes obviamente más conocidos, más leídos y más citados de toda la Biblia. Y nos dice, a grosso modo, que había un grupo de pastores que se encontraba en la noche en medio del campo pastoreando su rebaño. Imaginen la escena. La oscuridad absoluta del campo, el rebaño, los pastores, y de repente aparece un ángel del Señor. La noche se hizo día. Apareció un ángel del Señor acompañado de la gloria de Dios, sin aviso previo, de repente, de la nada. Y seguramente los pastores habrán sentido lo mismo que hubiéramos sentido cualquiera de nosotros de haber estado en esas circunstancias. Se llenaron de temor ante semejante presencia, pero de inmediato el ángel los tranquiliza para informarles que él había venido para darles una noticia que iba a ser de gran gozo para ellos. Y es esa noticia, hermanos, que el ángel les anuncia, la que yo quiero exponer ante ustedes en esta mañana: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Apenas 12 palabras en el original griego. Una breve frase, pero que encierra en un resumen perfecto el Evangelio de Cristo. El Señor fue enviado a este mundo como un Salvador. Ese es el Evangelio. Ese es el foco de su misión en el mundo, y ese es el centro de mi mensaje en esta mañana. El Señor fue enviado a esta tierra como un Salvador. Yo ayer veía en televisión a un muchacho que estaba personificando a Jesús, y él decía: escuchen cuál es mi mensaje: amar y dar amor. No, Jesús no vino a eso. Jesús vino a salvar. Lo que este ángel estaba anunciando, la llegada de un Salvador. Ahora, la palabra Salvador o salvación no posee contenido en sí misma, no tiene sentido. Todos sabemos lo que significa Salvador, alguien que está supuesto a salvar, pero no tiene contenido en sí misma, sola, a menos que como contexto primero se le diga a esa persona de qué debe ser salvada para necesitar un Salvador. Si no, la palabra no tiene sentido. Y eso precisamente es lo que hace la Escritura en el contexto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso, darle sentido a la palabra Salvador. Ustedes recuerdan que en el Evangelio de Mateo, para aquellos que lo leyeron, en el capítulo 1, cuando José se entera que María está embarazada, ellos estaban comprometidos pero no habían consumado el matrimonio. Lo primero que José piensa es abandonarla, ¿no? Pero debía hacerlo con mucho cuidado, porque el adulterio en la ley judía era penado con la muerte. Y como José realmente amaba a María, no quería que ella fuese apedrada. Entonces pensaba hacerlo en secreto, sin que nadie se entere. Y dice el capítulo 1 de Mateo que cuando él estaba en sueños pensando en eso, dicen los versículos 21 y 22,
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La razón por la cual Jesús se llama Jesús no es porque a María le gustó ese nombre, o porque estaba de moda en las tribus de Israel el nombre ese en ese momento. No, él se llama Jesús porque su nombre revela la naturaleza de su misión en este mundo. Él venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Y en ese sentido Jesús es totalmente diferente a cualquier otro líder religioso que aparezca por allí. ¿Por qué? Porque Él no vino simplemente como un maestro de preceptos morales o a mostrarnos a nosotros cuál es el camino de la salvación personal o para que nosotros podamos tener un encuentro místico con Dios. No, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y el pecado no solo nos separa de Dios, que es infinitamente santo y justo, sino que también nos expone, hermanos, a recibir de parte de Él lo que justamente merecemos por todas nuestras transgresiones a su ley moral. Y estoy perfectamente consciente, y es una realidad, que esta clase de verdad no es bien recibida en el mundo moderno de hoy. ¿Por qué? Porque el hombre de hoy se estima demasiado, a la vez que desprecia profundamente la idea de un Dios que tiene el derecho de poner las reglas de juego, que tiene el derecho de decirnos lo que tenemos que hacer. El hombre desestima eso hoy. Decía un siervo de Dios del siglo XIX, la incredulidad envuelve dos cosas: una buena opinión de sí mismo y una mala opinión de Dios. El hombre es incrédulo, hermanos, porque se estima demasiado a sí mismo y no quiere saber nada de un Dios que ponga condiciones. Sumado a ello, en el día de hoy, en el vocabulario moderno, la palabra pecado no existe más. Ha sido desterrado del vocabulario de la gente. Hoy el hombre comete errores de concepto o decisiones desafortunadas, o comete errores de juicio, pero no se ve a sí mismo como un pecador que merece el juicio de Dios por sus pecados. Es por eso, hermanos, insisto con esto porque es importante. Si nosotros queremos ser efectivos en la proclamación del Evangelio a una persona, nunca debemos tomar como punto de partida de nuestra conversación el amor de Dios, sino la justicia de Dios. Insisto con esto, hermanos, decirle a alguien, Dios te ama y tiene un plan perfecto para ti, no sirve absolutamente de nada. Y se lo digo por experiencia propia, porque eso es lo que a mí me decían. Y yo contestaba, me interesa muy poco si Dios me ama. No sirve para nada. Si queremos ser efectivos en la proclamación del Evangelio a los demás, no debemos comenzar a hablar del amor de Dios, sino de la justicia de Dios. Debemos hacerle ver a esa persona la condición en la que se encuentra delante del Dios del universo. Un ejemplo, Pablo quiere presentarle el Evangelio a los romanos en su carta. Esa es la intención, presentarle el Evangelio a los romanos. Ese es el punto de partida que él presenta en los capítulos 1, 2 y 3. Vamos por un instante a la carta de los romanos. En el capítulo 1 comienza con que Pablo quiere explicarles a los romanos cuál era el mensaje que él le venía a predicar. Y dice los versículos 16 y 17: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo, ¿por qué el hombre necesita escuchar esas buenas nuevas que tú predicas? Versículo 18:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Como pueden observar, mis hermanos, Pablo no comenzó su exposición del Evangelio diciéndole a los romanos, Dios te ama. No, todo lo contrario. Pablo comienza su exposición del Evangelio diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Posteriormente, ya en el capítulo 3, el apóstol Pablo lo que hace es describirle a los romanos y a nosotros el daño tan profundo que el pecado ha producido en nuestra personalidad. ¿Para qué? Para que les quede totalmente claro que ninguno puede escapar del juicio de Dios. Y lo primero que él dice, que nos enseña, es que el pecado ha dañado nuestro entendimiento. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora, esto no significa que el incrédulo no tenga entendimiento. Hay incrédulos que son sumamente inteligentes o que no puedan aprender información respecto de Dios y de su camino. No, lo que Pablo está diciendo es que sin la regeneración que viene de Dios, sin el nuevo nacimiento, el hombre detesta todo lo que pueda llegar a conocer acerca de Dios y de sus caminos. O en el mejor de los casos se mantiene indiferente, no le interesa. En segundo lugar, el apóstol nos dice que el pecado ha dañado también nuestra conducta. Versículo 12. Todos se desviaron, todos. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por supuesto, los hombres, bajo la gracia común de Dios, hacen cosas que son buenas en sí mismas. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que nadie puede llenar el estándar de Dios. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque para que una cosa, una obra sea buena a los ojos de Dios, debe ser motivada por la fe y buscando exclusivamente la gloria de Dios y no la nuestra. En tercer lugar, Pablo nos dice que el pecado ha dañado nuestro hablar. Versículos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. La boca es la ventana a través de la cual nosotros podemos ver lo que hay en el corazón de una persona. ¿Y qué es lo que hay en el corazón de un hombre sin Dios? Bueno, un comentarista lo definió muy bien de esta manera, escuchen. Un corazón desleal chismea. Un corazón orgulloso critica a los demás y se justifica a sí mismo. Un corazón lleno de ambición egoísta destila envidia. Un corazón que odia difama. Un corazón temeroso habla palabras de ansiedad y de angustia. Un corazón que teme a los hombres evita la confrontación o adula. Un corazón seguro es jactancioso. Un corazón ambicioso habla de palabras de autopromoción. Y un corazón inseguro se queja y murmura. Eso es lo que hay en el corazón del hombre y que nosotros podemos ver a través de sus palabras. Todo esto, vayan sumando, es lo que el pecado ha producido en el hombre. Pero Pablo sigue con su lista y dice que el pecado ha dañado también las relaciones humanas entre nosotros. Versículos 15 al 17. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y por ahí alguno osa pensar, bueno, pastor, yo en esto no tengo nada que ver. Yo estoy libre de este punto porque yo jamás he derramado la sangre de nadie. Jamás he lastimado a nadie. ¿Tú estás seguro que estás fuera de este punto? Recuerda lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo
que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, que significa estúpido, quedará expuesto al infierno de fuego. Mi hermano, mi hermana, ¿tú estás seguro que estás exento de esto? Pero esto no termina aquí. Pablo agrega que si esto es grave, si todo esto que mencionó es grave, lo más grave es que el pecado ha dañado gravemente nuestra relación con Dios. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre en su pecado. Es por eso que era necesario la venida de un Salvador. Jesús no vino al mundo a enseñar a los hombres buenos a ser más buenos. Jesús no vino al mundo para enseñarnos a ser más espirituales. Cristo vino al mundo a salvarnos del terrible impacto que el pecado ha producido en todas las áreas de nuestras vidas y sobre todas las cosas en nuestra relación con Dios. Mis hermanos, sin ese trasfondo, sin ese contexto, es imposible entender correctamente las palabras del ángel aquella noche. Esas buenas nuevas son de gran gozo para todos, porque Dios vino a resolver el más grande problema del hombre, el problema del pecado. Era necesario un Salvador. Cristo vino a salvar a su pueblo de pecados. Ahora, ¿qué tipo de Salvador es el que Dios envió a la tierra? Bueno, en el texto de Lucas nosotros encontramos tres aspectos importantes relacionados con ese Salvador. En primer lugar, dice el texto que obviamente se trata de un Salvador humano. Versículo 11 otra vez. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Es decir, el Salvador ha nacido hoy. Y este es un punto que hemos tratado en los sermones de domingos anteriores. La Biblia no nos dice exactamente en qué fecha nació Jesús. Lo que sí puedo asegurarles es que no nació el 25 de diciembre. Pero no sabemos en qué fecha nació. Pero lo que sabemos sin lugar a dudas es que fue un ser humano que nació y vivió en un tiempo de la historia, en un lugar determinado. Hace más de 2000 años atrás, Jesús nació en una familia determinada, la familia del rey David, en el tiempo preciso que Daniel había profetizado 500 años antes, y nació exactamente en el lugar que Dios había profetizado a través del profeta Miqueas, la aldea de Belén. Ahora, obviamente nadie puede escoger la familia donde va a nacer, o el lugar donde va a nacer, ni la fecha de su nacimiento. Eso es imposible. Pero Dios actuó por medio de su providencia para que justamente en esos días se dictara un edicto de empadronamiento, de censo, y eso obligó a José y a María a trasladarse a Belén, donde José había nacido, para que Jesús naciera exactamente como Dios lo había profetizado. Y de esa manera Jesús se identificó plenamente con la raza humana. ¿Por qué? Porque Él habría de tomar nuestro lugar delante de la justicia de Dios. Tenía que ser un ser humano el que ocupara nuestro lugar. ¿Para qué? Para que pudiera llevar sobre sí el castigo que nosotros merecíamos por la cantidad de transgresiones que hemos tenido a la ley de Dios. Tenía que ser humano para reemplazar a los humanos. Pero el texto nos anuncia también que es un Salvador divino, no solamente humano, sino divino. Versículo 11 otra vez. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y la palabra Cristo
es la equivalencia del idioma griego a la palabra Mesías en el hebreo, que significa el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento, los reyes, los profetas, los sacerdotes eran ungidos. Nuestro Señor Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Él es ese rey, sacerdote y profeta que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora, noten algo interesante. Ese Jesús, que es el ungido de Dios, dice el texto que al mismo tiempo es el Señor. El anuncio del ángel aquella noche no dejan dudas en cuanto a la naturaleza de ese bebé que acababa de nacer en Belén. El versículo 9 dice: aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Y en el versículo 15 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Los pastores sabían perfectamente que ese mensaje acerca del niño nacido que trajo el ángel había venido de parte del Señor, es decir, de Dios mismo. Fue Dios el que envió al ángel. Pero lo impresionante de este texto es que el ángel acababa de anunciarles que ese niño recién nacido es precisamente el Señor. Entonces, el Señor había enviado a un ángel para anunciar la llegada del Señor. El Señor envió un ángel para anunciar la llegada del Señor. Hermanos, aquí aparece otra vez en este texto la Santísima Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Así que lo que acababa de ocurrir en la aldea de Belén, en ese establo, era el nacimiento ni más ni menos que del Todopoderoso, el creador y sustentador de todo el universo. Si bien era imprescindible que ese Salvador sea humano para ocupar nuestro lugar, también era imprescindible que fuera divino. ¿Para qué? Para que pudiera satisfacer plenamente la justicia perfecta de Dios. Hermanos, el Eterno se introdujo en la historia humana como una de sus criaturas, con todas las limitaciones que eso implica. Esa noche en Belén, Dios cumplió la promesa que le había hecho a su pueblo en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el ángel no solamente anunció que se trataba de un Salvador humano, de un Salvador que también era divino, sino que también anuncia que era un Salvador eminentemente personal. Lo que el ángel anunció a los pastores no es que José y María habían tenido un hijo simplemente, ni tampoco fue que en Belén había nacido un niño muy especial. No, dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David. Es decir, el ángel está diciendo: fue para ustedes. Y por ustedes que Dios hizo ese milagro tan portentoso. Fue para vuestro beneficio. El problema que ese niño vino a resolver es tanto personal como universal. Todos somos pecadores, todos, absolutamente todos somos pecadores, pero no por eso nuestros pecados individuales son menos dignos de condenación delante de los ojos de Dios. Mi hermano, mi hermana, tú y yo necesitamos un Salvador personal. Personal, como si no hubiera nadie más en todo el universo que tuviera que dar cuentas delante de la justicia de Dios. Mucha gente pretende justificar su pecado diciendo: bueno, lo que yo hago lo hace todo el mundo y algunos los hacen peor que yo. No es para tanto. Bueno, esa excusa no tendrá ningún valor en el día del juicio.
Cada uno de nosotros tendrá que presentarse delante del tribunal de Dios para dar cuenta por su pecado. Y el estándar que se va a utilizar es la opinión de Dios, no la opinión de la mayoría. Mis hermanos, la moral no se define por consenso o por mayoría. La moral se define por la justicia perfecta e inflexible de un Dios 3 veces santo e infinitamente justo. Pero es ahí, precisamente ahí, donde entra en juego ese bendito y glorioso Salvador anunciado por el ángel. El nacimiento de ese Salvador es un regalo personalizado de parte de Dios para cada pecador arrepentido. Él nació en Belén para la gloria de Dios, para vivir una vida sin pecado y luego morir en una cruz romana para pagar por tus pecados, hermano, y por los pecados de Él, y por los pecados de ella, y por mis pecados específicamente, para que nosotros pudiésemos tener ahora una relación personalizada con Dios, como de padre a hijo, una relación que disfrutaremos por los siglos de los siglos. Siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús no vino a este mundo a identificarse con los poderosos. No, Él vino a este mundo a identificarse con aquellos que están conscientes de la necesidad que tienen de un Salvador. Y se identificó de tal manera con la raza humana que aún su lugar de nacimiento fue completamente inapropiado. El más grande escogió nacer en el lugar más bajo. Y a lo mejor para nosotros hoy no signifique nada, porque estamos tan acostumbrados a celebrar esta fecha que no hacen en nosotros absolutamente ninguna expresión. Pero ¿saben una cosa? Esa noticia fue tan extraordinaria, tan maravillosa, tan impactante, demostraba un acto de amor tan impresionante de parte de Dios, que dice el texto que aún los ángeles del cielo se emocionaron. Versículo 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imaginen por un instante esta escena. Aparece el ángel, la gloria de Dios, y de repente miles y miles y miles y miles de ángeles inundan el cielo, huestes celestiales que alababan a Dios por su amor y su bondad para una raza que no merece otra cosa más que juicio y condenación. Mis hermanos, es por gracia, solo por la gracia de Dios. Y yo estoy convencido que estos ángeles estaban así asombrados, impactados, perplejos. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían perfectamente cuál era la naturaleza de ese bebé recién nacido en Belén. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a hacer en el cielo lo que ese Jesús les ordenaba. Ellos estaban acostumbrados a darle gloria, honra y adoración a ese Jesús sin cesar en el cielo. Y ahora ese Jesús es un recién nacido en un pesebre de Belén. De allí lo asombroso. El amor de Dios los emocionó. Hay un himno cristiano muy antiguo, pero muy bonito, que en una de sus estrofas dice lo siguiente: con potestad sin igual en el cielo él gobernaba. Los ángeles su voluntad siempre cumplían, pero un día le vi cargar su cruz. Por la senda del dolor y muerte por mí sufrió. ¡Oh, qué gran amor! Hermanos, fue ese sentido de asombro lo que llevó a estos ángeles a prorrumpir en alabanza ante el extraordinario y benevolente amor de Dios hacia los pecadores, es decir, por amor a ti y por amor a mí. Mire, yo sé que este mundo es un mundo difícil para vivir y alguno puede estar atravesando alguna situación complicada, ¿no? La inmoralidad, la depravación, la corrupción, la seguridad, la inseguridad es una moneda corriente en el día de hoy.
Los problemas y las dificultades en este mundo caído se multiplican cada vez más. Uno ve los noticieros y se asusta, lee las noticias y se asusta. Realmente pasamos por momentos de prueba. Nuestra hermana Leslie y nuestro hermano Carlos están pasando por una gran prueba en esta mañana, en esta semana. Pero yo les pido a ustedes, yo les ruego que en esta fecha que se aproximan en un par de días, junto a sus seres queridos reunidos alrededor de una mesa, vuelvan a considerar este anuncio angelical. ¿Saben por qué? Porque en los últimos 2000 años este anuncio angelical no ha perdido vigencia. Sigue tan vigente con todo su poder como el día en que el ángel lo dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, probablemente los pastores tenían problemas muy similares a los de nosotros, obviamente salvando la distancia del tiempo. Probablemente alguno de estos pastores tenía a su esposa enferma, o alguno de sus hijos, o no alcanzaba el dinero que ganaba para pagar la renta. El trabajo que tenía era duro, mal pago, o no tenían que comer ese día. Eran personas con sus propios problemas, igual que nosotros. Pero ¿saben qué? La noticia de que Dios había enviado un Salvador para resolver el más grande de todos nuestros problemas era lo suficientemente extraordinaria para llenar su corazón de gozo en medio de cualquier tribulación y cualquier sufrimiento que podían estar pasando. Os ha nacido hoy un Salvador. Yo les pido encarecidamente que más allá de esos problemas, de esas vicisitudes, este 25 de diciembre todos volvamos nuestra vista a ese establo de Belén, en el que nació Jesús, y detente por un instante a contemplar esta extraordinaria e incomparable demostración del amor de Dios hacia ti. El Dios soberano del universo, aquel que llama a las millones y millones y millones de estrellas que existen por su nombre, aquel que sustenta todo lo que existe con la palabra de su poder, el único Dios vivo y verdadero que existe, se hizo hombre un día. No importa cuál. Asumió una naturaleza humana exactamente igual a la de cualquiera de nosotros, vivió una vida terrenal sin pecado y luego se entregó a la muerte más cruel en una cruz romana para hacerse cargo completamente de tu culpa y de mi culpa. Ese es el regalo de Navidad de parte de Dios para un mundo que lo odia y lo aborrece y le da la espalda. ¿Saben por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben qué es lo que sucede? Lo que yo noto, que con el paso de los años nos vamos acostumbrando a ser cristianos. Estamos acostumbrados a ser cristianos y a escuchar estas cosas. Todos los años el pastor en diciembre predica sobre esto. Estamos acostumbrados y comenzamos a olvidar lo horrible que resultan nuestros pecados delante de los ojos de Dios. Y por esa misma razón comenzamos a decaer en nuestro aprecio, en nuestra gratitud por la gracia de Dios. Hermanos, yo les ruego, volvamos la vista a ese establo y contemplemos, extasiados con nuestra familia, el incomparable amor de Dios por nosotros. No quiero finalizar este mensaje sin dirigirme a aquellos que nos acompañan hoy sin Cristo en sus vidas. Aquellos que aún no han rendido su vida a ese Salvador del cual hemos estado hablando en estos últimos minutos. Mi amigo, escúchame bien, en cierta manera tú has vivido hoy una experiencia similar a lo de los pastores de nuestra historia. En esa noche,
Si bien tú no has visto la aparición de un ángel, ni el brillo de una luz poderosa de la gloria de Dios, pero por algo estás sentado aquí hoy. Dios soberanamente te ha traído a este lugar en esta mañana para que tú escuches otra vez ese anuncio angelical por medio de la proclamación y la predicación de su palabra. Y así tú puedas tomar conciencia de la urgente necesidad que tienes de un Salvador. Mira, algún día todos nos presentaremos delante del tribunal de Dios para dar cuenta por nuestros pecados. Y créeme lo que te digo, a menos que tú estés representado por ese gran Salvador del que has oído hablar hoy, que nació en Belén y que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, mi amigo, nunca podrá ser absuelto en ese juicio. Quiera el Señor que tú reacciones en esta mañana como los pastores reaccionaron en esa noche y vengas apresuradamente a encontrarte con Jesús por medio de la fe. Y que a partir de ese momento tú también puedas comenzar a disfrutar del más grande regalo de Navidad que hayas podido disfrutar jamás, al bendito Salvador de todos nuestros pecados, a aquel que nos regala por gracia el don de la vida eterna, a nuestro glorioso y bendito Salvador Jesucristo. Vamos a orar.